Hola, mi nombre es Yannick Gale. En este curso voy a ser tu profesora de inglés. Este curso está diseñado para llevarte desde lo más básico en inglés hasta un nivel intermediario. Este es más o menos los temas que vamos a ver en este primer curso de inglés. Para empezar, vamos a ver las estructuras básicas. Para poder empezar una frase en inglés o en cualquier idioma, es importante primero que podamos identificar los artículos. Para ustedes que hablan español, pues los artículos, ya saben, ¿no? Pueden ser el, la, los, las. Pero para nosotros en inglés, el artículo definido es nada más la palabra the. ¿Puedes pronunciarlo? The. Ok. Esta palabra puede tener dos pronunciaciones. Es decir, yo puedo decir the o puedes decir the. ¿Cuál es la diferencia? Cuando la palabra, empieza con consonantes, decimos the. Cuando empieza con vocal, decimos the. For example, the apple. Porque empieza con vocales A, E, I, O, U. ¿Ok? Y normalmente esas son vocales suaves, digamos. Los artículos definidos se usan para hablar de algo en específico. Puede ser singular o plural. Si digamos, we park, como en este ejemplo, we park the car in the garage every night. Aquí, the car es un artículo definido porque estamos hablando de un auto en específico, y es singular. So this is definite singular. O en el otro ejemplo podemos decir, they wash the dishes after every meal. Aquí la palabra dishes está en plural, pero usamos the también. They wash the dishes after every meal. Igual, es un artículo definido y plural. Como mencioné al principio, para ti en español tienes 4 artículos definidos que van de acuerdo al género, ¿no? De la palabra, si es masculino o femenino, si es singular o plural. Para esos 4, nosotros en inglés nada más tenemos the. Y normalmente cuando hacemos una frase, pues empezamos con el artículo y luego el sustantivo que vamos a ver más adelante. Hasta ahora, yo espero que hayan entendido mi explicación. Muy bien. Normalmente me aseguro que mis alumnos sepan bien las letras del alfabeto, porque hay veces que confunden la pronunciación, por ejemplo, de J y G, ¿no? Entonces vamos a checar el alfabeto como un repaso y pueden repetir después de mí, por favor. A. No, that's Spanish, sorry. Vamos a hacerlo en inglés, ¿ok? Disculpen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. V. This one is also difficult because, in Spanish, porque en español decimos como B, V,
So here we have to say V. You have to tienes que poner tus dientes de arriba sobre tus labios y empujas. V, V, ¿ok? W, X, Y, Z. Ok, muy bien. Ya hemos aprendido el alfabeto en inglés. Continuamos. Después tenemos los artículos indefinidos. Para ti en español puedes decir un, una, unos, unas, ¿ok? Para nosotros en inglés tenemos a, an. Normalmente te digo en español lo que es porque es más fácil, que puedas identificar a qué me refiero con indefinite article en español, ¿ok? De esta forma sería más fácil para ti usarlo en inglés. Entonces, un, una, unos, unas para ti. En inglés tenemos a, an. Y esos artículos se usan para referir a algo que no es específico, algo en general. Por ejemplo, está estacionado un auto por ahí, un auto, no sabes de quién es, así que es en general, non-specific. Muy bien. Si la palabra empieza con un consonante, tenemos que usar a. A book. Muy bien. Si la palabra empieza con una vocal, ¿ok? Tenemos que usar an. En este punto me gusta recalcar a mis alumnos que no siempre, aunque es la regla en general, pero nada más vamos a usar an cuando la vocal es suave. Es decir, tú no tienes que hacer una fuerza, sobre la vocal cuando lo digas. Por ejemplo, apple, an apple. Pero si tú vas a usar, por ejemplo, university, universidad, university, ahí ya no aplica. Tú no puedes decir an university, porque you es como una vocal fuerte, ¿ok? La forma que lo decimos es fuerte. Entonces, tú tienes que decir a university, a university. An apple, ¿ok? Cuando es una vocal suave. Perdón, a veces me cambio al español y al inglés, ¿ok? Discúlpenme. Entonces, vamos a checar el ejemplo. He bought a banana yesterday. Usamos a porque banana pues empieza con una consonante. Y ese se refiere a un artículo indefinido y singular. Seguimos. He bought an apple. Indefinido y singular y empieza con una vocal. El otro ejemplo. He bought bananas and apples. Si te das cuenta, aquí yo no tengo artículos, porque primero en inglés, para los artículos indefinidos y en plural, es decir, unos, unas, para ti en español, no tenemos artículos. Por eso no tenemos nada aquí. Si tú estás hablando de algo en general y es plural, lo pones tal cual. Tú pones el sustantivo tal cual, ¿ok? He bought bananas and apples. A veces podemos llevar lo que llamamos quantifiers, ¿ok? Puedes decir some apples, some bananas. But some is not an article, it's a quantifier, ¿ok? Some no es un artículo, es como un quantifier, ¿ok? Pero sí lo podemos como jalar en estos casos. Pero lo más importante que tú tienes que recordar es que para general, plural en inglés no tenemos artículos. Unos, unas, no hay un significado o no hay un artículo tal cual. ¿Ok? Muy bien. Espero que hayan entendido bien esta parte. Muy bien. Hasta el momento hemos visto el uso del artículo de para singular o plural, el mismo, no cambia.
Y hemos visto a, an, cuando es singular, uno, cuando la palabra empieza con consonante y cuando empieza con una vocal. Y para plural, aquí puse X porque significa que no tenemos un artículo. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Plural of nouns. Aquí es cuando vamos a poner los sustantivos en plural en inglés. Nouns se hace referir a personas, lugar, cosas o animales. Hay dos formas de poner, bueno, no dos formas, pero como las formas más básicas de poner un sustantivo en el plural es cuando agregamos S o ES. Es decir, si yo tengo la palabra table, pero yo quiero decir la palabra en plural, pues nada más le voy a agregar S. Table se convierte en tables. House se convierte en houses. Muy bien. También, si la palabra termina con una consonante, podemos decir book, books, cat, cats. Después vamos a ver las reglas específicas para cada terminación. ¿Ok? Y en esta tabla tengo como, digamos, el estudio general del idioma inglés, ¿no? Todo lo que necesitas saber para poner las palabras en plural. ¿Ok? Si termina con consonante, S. Si termina con la vocal E, S. Cat, cats. House, houses. Hay palabras que terminan con S, doble S, SH, CH, X y Z. Tenemos que agregar ES. Lunch se convierte en lunches. Tax se convierte en taxes. Obviamente hay excepciones. En este caso, sí va a haber palabras que terminan con S o con Z, pero ahí tenemos que doblar la letra, en este caso la S, y luego agregamos ES. Bus, escribimos buses. Fez, escribimos fezzes. Fezzes. Hay palabras que terminan con F o EF. Por ejemplo, roof. Roof, en su forma plural, solo agregamos S. Roof, roofs. Believe, believes. Chef, chefs. En esta palabra a lo mejor estás diciendo, pero oye, Yannick, yo he visto que aquí le cambian para la V. Si le cambian para la V es porque es verbo. El verbo believe, de creer. Aquí son creencias, porque acuérdate, estamos trabajando con sustantivos y no verbos. Por eso, believes se queda con la F. Muy bien. Chef, chefs. Ok, aquí sí tenemos las excepciones. Por ejemplo, wife, esposa, wife becomes wives. Y tenemos que escribir, cambiar la F por V. Wolf becomes wolves. Tenemos que cambiar la F por V. Así que sí habrá casos donde sí cambiamos, pero los demás se quedan igual. Ok, muy bien. Espero que voy explicando bien. Hay palabras que terminan con la Y. Aquí sí tenemos que cambiar la Y por I latina y luego le agregamos ES. City se convierte en cities. Puppy se convierte en puppies. Tenemos otras palabras que terminan con Y. Y normalmente aquí explico a mis alumnos que cuando hay una vocal antes de la Y, no la podemos cambiar a I latina. Si te das cuenta de este lado, pues T es consonante, así que sí le podemos cambiar. P es consonante, así que sí podemos cambiar la Y.
Pero cuando hay una vocal antes de la Y, no le vayas a cambiar. Obviamente también hay excepciones en los verbos. Por ejemplo, pay, que es P-A-Y. Cuando lo ponemos en el pasado, siempre cambiamos la Y por I, pero son ocasiones muy específicas. Pero si recuerdas esta regla, pues te va a guiar, ¿no? De por vida. Ray becomes rays. Boy becomes boys. Muy bien. Para las palabras que terminan con O, tenemos que agregar ES. Potato becomes potatoes. Tomato se convierte en tomatoes. Las excepciones. Foto, aquí sí no vamos a ponerle E. Solo queda fotos con S. Piano se queda pianos con S. Halo se queda halos, ¿ok? Con S. Muy bien. Cactus. Esta pronunciación es súper rara, hasta en inglés, pero cactus, le vamos a quitar la US y vamos a poner I. Cacti o cacti. Yo creo que en inglés decimos I, como cacti. Focus, foci. O foci. I doubt they say foci, but foci. So, cuando la palabra termina con US y la vamos a poner en plural, quitamos la US y agregamos I latina, como aquí. Y estas son palabras que a lo mejor nunca uses, ¿no? Tanto en la vida. Las palabras que terminan con IS. Por ejemplo, análisis, quitamos la I latina y vamos a ponerle E. Pero si te das cuenta, la pronunciación es pues la misma. Análisis, análisis. Nada más que cuando tú escribas la palabra y si estás escribiéndola en plural, pues tienes que escribirla con E. Elipsis, elipsis, lo mismo. Para las palabras que terminan con ON, por ejemplo aquí, phenomenon, one. Si estamos hablando de phenomenon en plural, decimos fenómena, fenómena. Entonces quitamos la O, N y agregamos A. Criterion se convierte en criteria. Muy bien. Esas son las reglas generales. Obviamente hay estas palabras que se consideran como irregulares. En este caso, sheep, one sheep, two sheep. A veces sí vas a hacer el error, ¿no? De decir sheeps, pero es comprensible. Pero acuérdate, sheep, sheep no cambia. One series, two series, no cambia. Species, species, ¿ok? No cambia. There, there, no cambia. Singular o plural es la misma palabra, ¿ok? Muy bien. Una vez que aprendas todo eso, ya no vas a tener problemas nunca jamás en la vida para poner las palabras en plural. Ok, excelente. Muy bien. Ok, tenemos algunas otras, bueno, otras palabras irregulares. Por ejemplo, child. Yo he escuchado a mis alumnos decir childs. Acuérdate que childs no existe. Tú tienes que decir children. So, child, uno, one. Children, more than one, muchos. Goose, one. Geese, many. Man, men. Man, men. Es muy importante que aquí como que le pongas un poquitito más de estrés porque para que se distingue, ¿no? Que estás diciendo A y no E, ¿ok? Para que la persona que está escuchando no se vaya a confundir. So, man, men. Woman, women. Woman, women. That's how we say it, ¿ok? Así lo vamos a decir. Tooth, teeth. Tooth, teeth. Foot, feet. Foot, feet. Mouse, mice. Mouse, mice.
Person, people. Aquí tengo persons con S, porque hay lugares donde sí usan persons como la forma plural, de person, ¿ok? Hay países que sí lo usan, hay países que no. Entonces, para efecto de este curso, nosotros vamos a usar people, ¿ok? So, people in the plural form, ¿ok? Muy bien. También me gusta asegurarme que mis alumnos, puedan decir bien los números, porque esos números vamos a usar para decir los años, ¿ok? Entonces, igual vamos a intentar, ¿ok? Decir los números en inglés, del 1 al 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. También me gusta decir a mis alumnos que aquí les estresan lo más posible, porque es muy fácil que se confunda con los números que están, por ejemplo, 30, 40, 50. Y van a ver que no estoy mintiendo. Mira, 13, 30, 13, 30. Así que si tú dices 13 así corto, suena como suena, perdón, como 30, 30. Entonces, 30 es más corto. 30, 40, 50. Entonces, cuando tú estás diciendo esas que terminan con teen, necesito que le estreses un poco más. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muy bien. ¿Ok? Excelente. Ok. Los sujetos o pronombres de sujetos en español. Sí. Aquí también tengo en francés porque enseño inglés a mis alumnos de francés. Pero esa es su columna. Entonces, yo, singular, se refiere a I. ¿Ok? So, I. Ujú. You, tú. Tú, singular o tú, plural. ¿Ok? Y digo así porque, por ejemplo, ustedes tienen ustedes. Pero para nosotros en inglés es still you. Todavía es you. You, tú singular, ustedes, you en plural, como pueden ver aquí. You singular, you plural. He es él, refiriéndose a un hombre. She, ella, refiriéndose a una mujer. En inglés tenemos it, pero ustedes no tienen it. It para nosotros se hace referir a un objeto, un país, algo que no sea una persona, ¿ok? Vamos a usar it. Una canción, un libro, un perro, una televisión, una luz. Todas estas cosas vamos a usar it, ¿ok? Que no sean personas. Ustedes tienen usted en español como tercera persona aquí, pero nosotros no tenemos usted. Es igual como you, ya sea que es formal o es plural. Usamos you. Nosotros, we have we, okay? Up here, we. So together. Tú y yo, we, nosotros. Y luego tenemos they. They
plural, ¿ok? Ellos, ellas o ustedes vamos a usar they, o you, acuérdate, you también para ustedes, they, pues plural, ellos, ellas. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, ya hemos visto el artículo, ya hemos visto cómo se pone las palabras en plural, o sea, los sustantivos en plural. Ya hemos visto ahorita los sujetos, entonces vamos a ver los verbos, porque estamos creando frases, ¿ok? Para que cuando tú empieces a hablar sea más fácil y tú sepas en qué orden van las palabras. ¿Ok? Muy bien. Empezamos con el presente simple. El presente simple en afirmativo, ya que hemos aprendido los sujetos o los pronombres de sujeto en español, ahora sí podemos conjugar los verbos. En afirmativo, si te das cuenta, el verbo no cambia mucho para todos los sujetos, menos he, she, it. Así que, digamos, si tú ya conoces la palabra o el verbo en inglés, es mucho más fácil que tú puedas usar el verbo, porque tú no tienes que hacer un buen de conjugaciones, ¿ok? Ya conoces el verbo, de hecho ya lo puedes usar en una frase. Nada más es importante recordar que he, she, it tenemos que agregar ese, ¿ok? Al final del verbo cuando termina en consonante, ¿ok? Por ejemplo, visit, pues se convierte en visits. Eat se convierte en eats, ¿ok? Muy bien. Esa es la primera regla. Después tenemos, obviamente, esos son consonantes, pero vienen como en su propia categoría. Esa categoría son las palabras o los verbos que terminan con CH, CH, SH o X o Z. Igual, el verbo no va a cambiar por los sujetos I, you, we, they. Pero para he, she, it tenemos que agregar ES. Watch, watches. Flash, flashes. Y se escucha la pronunciación, así que tú tienes que decir she, sh, watches, flashes. Muy bien. Entonces, regresando, si termina con consonantes, así en general, solo agregamos S. Por ejemplo, aquí. Después, si termina con CH o SH, tú tienes que agregarle ES. ¿Ok? Después, tenemos los verbos que terminan con Y. Si termina con Y, tenemos que quitar la Y y vamos a poner I latina y luego ES. Acuérdate, para I, you, we, they, el verbo no cambia. Pero para he, she, it, aquí sí. Carries, carries, berries, berries. Muy bien. Ok. Cuando el verbo termina con o, el mismo. No va a cambiar para I, you, we, they, pero sí va a cambiar para he, she, it. Aquí vamos a agregar ES. Goes, does. Goes, does. Así que para mejorar tu speaking en inglés, es bueno aprender los verbos. Una vez que sepas el verbo, pues es mucho más fácil usarlo en la frase o en una oración. Nada más tienes que acordarte de cómo se cambia para he, she, it. Y en mi opinión, es mucho más fácil porque en español tienes que hacer un buen de conjugaciones desde el primer sujeto.
¿Ok? Entonces es lo más importante. Aprender los verbos y sabes que para he, she, it cambia un poquitito que podemos agregar S o ES y nada más. ¿Ok? Excelente. Tenemos el verbo to be que funciona como un poquitito diferente. ¿Ok? Entonces, I am, you are, he, she, it is, we are, they are. Y como nada más estamos checando afirmativos, solo vamos a ver esta tabla. Regresamos para los demás después. Esta es la conjugación para el verbo to be en el presente simple. Acuérdate, estamos en el presente simple en este momento, ¿ok? ¿Y cuál es el presente simple? Cuando tú hablas de rutina, es decir, cepillo los dientes cada mañana. I brush my teeth every morning. Es rutina. También se puede usar cuando hacemos o nos referimos a hechos, ¿ok? Si algo es de verdad, el cielo es azul. Este es el presente simple porque es un hecho, es cierto, ¿ok? Entonces, esos son los momentos que vamos a usar el presente simple, ¿ok? También se puede usar para describir a uno mismo, etcétera. Excelente. Después tenemos el verbo have, que también se considera como irregular, no funciona como los demás. Entonces, have es tener, ¿ok? I have, you have, he, she, it has. We have, they have. ¿Ok? Muy bien. Ujú. I've heard cases where students say haves with S. No. It is has. Okay, just remember that. It's has. Awesome. I'm going to take a water break and I'll be back in a moment. Muy bien, muy bien. Tenía que tomar un break para agua porque ya se me estaba secando la garganta. En fin, así vamos a usar los verbos en afirmativo en el presente simple. ¿Ok? Acuérdate, es tu obligación hacer las copias que vienen incluido en el curso, ¿ok? Para que puedan practicar cada como tema que estamos viendo, ¿ok? Muy bien. ¿Mm? Vamos a regresar, vamos a regresar al, a ver si puedo salir un poquitito. Ok, ese es negativo. Sí, muy bien. Ok. Ya hemos visto afirmativo. Sigue ahorita el negativo. ¿Cómo se forma la negación en inglés? Aquí necesitamos un auxiliar. En este caso, el auxiliar va a ser el verbo to do, ¿ok? Entonces, necesitas do y necesitas not. Do not. Tienes dos formas de usarlo. Puedes decir do not, que yo recomiendo cuando estás, bueno, aprendiendo inglés, como que al principio, mejor lo digas así largo, porque así te acuerdas, ¿no? De que, ok, es do y luego not. Pero también tenemos las contracciones, que puedes decir don't or doesn't, ¿ok? Es tu decisión. Ujú. Muy bien. So we say, tenemos que decir, I do not visit or I don't visit. Ujú. Aquí la estructura es empezar obviamente con el sujeto, el verbo do, not y luego el verbo principal. Aquí necesito que observen algo. Como checamos en el afirmativo, que el verbo tenemos que agregarle S o ES, dependiendo del caso. Aquí necesito que observen que aquí no le agregamos S al verbo, porque como ya usamos el auxiliar do, que ese sí le estamos conjugando, este verbo se queda en el base form, se queda normal, no se cambia.
Porque hay ocasiones donde los alumnos dicen do not visits, le meten ese y no va. Ese es incorrecto. Una vez que usamos do o does y luego not, el verbo se queda igual. No importa si el verbo termina con o, se queda igual. Ujú. Do not go. Does not go para he, she, it. No importa. Ujú. Si se dan cuenta, si termina con CH, no le vamos a agregar ES. Se queda en base form normal. Do not watch, does not watch. ¿Ok? Muy bien. Después, ok, las preguntas. No vamos a ir con las preguntas, pero vamos a regresar ahorita para ver el verbo to be. Ujú. Ok, muy bien. Aquí arriba tenemos la conjugación del verbo to be. Ya hemos visto afirmativo. El verbo to be, pues la estructura es igual. Es el sujeto, la conjugación del verbo to be y luego not. Aquí también se pueden usar las contracciones, pero a mí no me interesa que usen las contracciones si todavía no dominan, ¿no? La estructura. Entonces aquí lo vamos a usarlo tal cual. I am not happy. You are not happy. She is not happy. We are not happy. They are not happy. Ujú. Es sujeto, la conjugación del verbo to be, not, y luego el complemento de la frase. ¿Ok? Muy bien. Ese es el verbo to be. Para el verbo to have, que es tener, to have, ok. Tenemos el sujeto, tenemos have y tenemos not. I have not. You have not. She has not. We have not. They have not. La estructura no cambia. Y luego el complemento. Aquí necesito que tomen en cuenta que separé el verbo to be y el verbo to have porque es importante. Si te das cuenta, aquí no vamos a usar el verbo to do como auxiliar, porque el verbo to be y el verbo to have en este caso funcionan pues como a su forma especial, ¿no? Digamos, como de una forma independiente en este caso. ¿Ok? Ok, very good. Ujú. Muy bien. Entonces, ese sería el tiempo del negativo. Ujú. Am, después tenemos las preguntas, ¿ok? Vamos a ir con interrogativo, que son las preguntas. Muy bien, nada más que tengo que bajar otra vez en la presentación. Ok, ya estamos. Para las preguntas. Ujú. Empezamos con el auxiliar, porque en este caso otra vez vamos a usar el auxiliar do, ¿ok? Empezamos con do, pero ahora el sujeto va después. Para los demás, pues, por ejemplo, para afirmativo empezamos con el sujeto y luego el verbo. Pero si te das cuenta, se cambia. Empezamos con el verbo, en este caso el auxiliar do, y luego el sujeto y el verbo principal, que se queda en base form. Por ejemplo, do I watch TV? Do you watch? Does she, he, it watch? Do we watch? Do they watch? Ujú. Muy bien. Ok. En este caso es nada más para recalcar que no importa si el verbo termina con consonante, se queda igual, ¿ok? No debemos de cambiarlo ni le vamos a agregar S ni ES. Solamente vamos a modificar el verbo do, en este caso, do or does. Muy bien. Ok. Igual, si termina con O, no importa.
se queda igual. Do I go? Does she go? No se debe de cambiar. Ujú. Ok. Um, ok, ya hemos visto. A este punto ya hemos visto afirmativo, ya hemos visto negativo y ya hemos visto interrogativo o questions, preguntas. Ahora le voy a explicar los pronombres que se usa con las preguntas. Por ejemplo, where es dónde. Perdón, aquí nada más tengo en francés, pero where es dónde. Y es para lugar, place. When es cuándo y es para saber el tiempo. Who o whom es quién. Es para saber la persona. How es cómo y es como la manera o el estado de algo. What es para definir algo. What es qué. ¿Qué? How many es cuántos. ¿Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? Sí, en español tienen muchas opciones. Pero how many es saber cantidad o el número. Why es por qué. Y es para saber la razón. Which para ti en español es cuáles o cuáles son. Which, cuáles o cuáles son. Y pues es para saber las opciones, porque tienes diferentes opciones, ¿ok? Entonces, esas son las preguntas, los pronombres de preguntas. Y en el siguiente vamos a checar la diferencia entre how many y how much. How many para nosotros en inglés es cuando algo se puede contar. Countable. How many apples are there? Es porque podemos contar cada manzana. How many. Pero si estuvieras hablando de algo que no es tan cuantificable, digamos non-countable, podemos usar how much. Like, how much strength does he have? La fuerza en sí no lo puedes contar, ¿ok? Entonces, how much strength? Very good. Ok, muy bien. Hasta aquí ya hemos visto los artículos, hemos visto los sustantivos, hemos visto los sujetos y hemos visto la conjugación del verbo en el presente simple. Hemos visto afirmativo, negativo y las preguntas. ¿Ok? Hasta este punto tú puedes hacer los ejercicios en las copias que viene incluido en este curso. Muy bien.